transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos, hermanos y hermanas. La paz de nuestro Señor Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros en el día de hoy. Para la meditación de hoy les invito a volver al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Y estamos aquí en este pasaje ya en el atardecer, en la noche del primer día de la semana, del domingo de resurrección. Y les leo. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Palabra de Dios. Es la noche del domingo. Ese domingo que increíblemente para los discípulos y los que lo amaban y estaban cerca de Jesús, fue tan maravilloso, tan inesperado, tan glorioso. Después de la agonía del viernes, la espera inmensamente larga del sábado, el dolor que habían pasado, se convierte de repente el domingo de una manera increíble en gozo, en asombro, también en temor, en dudas y con fe también. Ya algunos habían ido a la tumba y la habían visto vacía. Otros habían visto al Señor y ahora, exhaustos y temerosos, están en la casa con sueño, con temor, con gozo, cansados, pero gozosos porque el Señor estaba vivo, dudosos todavía porque era difícil creer lo que había pasado. Y algunos no lo creían. Temerosos estaban por sus vidas porque no sabían qué pasaría con ellos. Cuando la noticia de la resurrección empezara a correr, ellos no sabían cómo iban a reaccionar las autoridades. Quizás vendrían y los apresarían a ellos. Porque como nos dice Mateo en su evangelio, uno de los soldados que había presenciado todo lo que pasó en la tumba fue a contarle a los sacerdotes y ancianos. Y ellos, al oír aquello, le dieron dinero a los soldados, los convencieron para que tomaran el dinero y dijeran que ellos habían dormido por un rato y los discípulos habían venido en ese momento a robar el cuerpo del Señor y después decir que había resucitado. Ellos convencieron a los soldados que cuando los gobernantes oyeran que se habían dormido, los iban a reprimir. Les dijeron, no, vamos a defenderlos, no se preocupen, nosotros nos encargamos de eso. Y los soldados así lo hicieron y empezaron a decir que se habían dormido y los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. De una manera o de otra, los discípulos y el grupo que amaba al Señor que estaba allí reunido no sabían lo que iba a pasar. Entonces, en ese momento, cuando todavía están en el primer choque de lo que había pasado aquel día, Jesús llega. Y lo primero que hace Jesús, en medio de la confusión y del temor y del asombro y del gozo y de las dudas, es darles la paz. Paz a ustedes. Les mostró sus manos y su costado para que se aseguraran una vez más que era Él que había resucitado. Y de nuevo les dice, paz
Yo les doy paz, estén tranquilos. Yo estoy con ustedes tal y como les dije. No tengan miedo. Y entonces sopló sobre ellos su espíritu. Lucas nos dice en el libro de Hechos que el Espíritu Santo les fue dado el día de Pentecostés, cuando estaban todavía en el aposento alto. Pero Juan nos dice que ese mismo domingo en que el Señor resucitó por la noche, en medio de lo que estaban experimentando, el Señor les dio su aliento, sopló en ellos su espíritu y les dio poder para que cuando ellos proclamaran su mensaje a todo aquel que ellos perdonaran sus pecados en el nombre de Cristo, serían perdonados. Y a quienes no le perdonaban, tampoco serían perdonados. Es decir, le dio poder para ser sus mensajeros de vida y de sanidad. Hermanos y hermanas, con Jesús llega la paz. Como llegó la paz en aquella noche que los discípulos y los que amaban al Señor necesitaban verlo de cerca de nuevo, oírlo, sentirlo. Y les dio su paz. Jesús nos da nuestra paz que necesitamos cuando más necesitamos. En paz, esa paz que el Señor nos da, esa paz interior de saber que estamos con el Señor, que no estamos solos, que Jesús está a nuestro lado, disipando todas nuestras dudas, nuestra amargura, nuestro temor, ese temor que a veces tenemos a lo que pudiera pasar mañana, ese temor que le tenemos a los problemas, a las enfermedades, a la muerte. Nos da paz, nos asegura que Él está con nosotros, que Él murió por nosotros, sufrió por nosotros, pero venció todo eso, porque la vida vence a la muerte. El Señor resucitó y venció a la vida, para que nosotros también venciéramos todo temor, toda angustia, sabiendo que somos gente de la vida, el pueblo de Dios. Él quería que los discípulos estuvieran seguros que Él estaría con ellos, que sí, que darles la paz y estar con ellos no quería decir que iba a evitar todo problema y toda situación. Sí, ellos iban a tener que enfrentar a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, cuando proclamaran que Jesús había resucitado. Tendrían que enfrentar el rechazo de su pueblo, la cárcel y hasta el martirio por su fe. Sí, era cierto. No era que estar con el Señor y tener su paz les iba a eliminar lo que pasa en la vida normalmente. Es que les iba a dar poder. Les iba a dar poder y paz para enfrentarlo, para vencerlo en su nombre, con Jesús a su lado. El Señor estaba con ellos y nos da a nosotros de la misma manera su paz. Esa paz que no quiere decir libertad de toda situación de problema. Esa paz que no quiere decir que nos vamos a tener algunas veces que confrontar situaciones duras. Esa paz interior que nos da la seguridad, el poder, la confianza de que vamos a vencer, de que vamos a poder hacerlo. La paz de Jesús es la que nos da el poder de enfrentarnos, de levantarnos y seguir adelante día por día, enfrentando la situación con valor y seguridad, porque tenemos con nosotros a Dios, a ese Dios que nos acompaña y nos da la sabiduría, la energía, el valor y la fe para serle fiel. Es la paz que no podemos entender a veces, como decía Pablo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nuestra mente no puede explicar. Es una paz llena de gozo, de confianza, de tranquilidad, de poder sentirse seguros, confiados en cualquier momento, en cualquier situación, que somos del Señor. Somos del Señor, ya sea que vivamos o muramos, dice el himno, somos del Señor. Como seres humanos tenemos que enfrentar problemas y situaciones, hermanos y hermanas. En muchos países hoy todavía los cristianos son perseguidos y castigados.
A pesar de que el reino de Dios está ya con nosotros, todavía hay mal, todavía hay mucho mal que nos rodea día por día. Disgustos en la familia, rencores, crimen, hambre, injusticia. Hay días que al llegar la noche nos sentimos exhaustos porque nos sentimos cargados con los problemas que nos rodean y no podemos dormir, sumidos en la incertidumbre del mañana. Si en estos momentos tú te sientes así, si te sientes abrumado, cansado, llena de temor, oye las palabras de nuevo del Señor a nosotros. Paz a ustedes. Paz a ti, mi hermano. Paz a ti, mi hermana. Yo estoy contigo. Mira mi costado, mira mis manos. Yo soy. No es un sueño. No soy un fantasma. No es una ilusión. Yo soy real y estoy aquí. Yo luché por ti y vencí por ti. Ten paz. Aquieta tu corazón porque yo estoy contigo. Recibe mi aliento. Recibe mi espíritu. Recibe mi poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor nuestro, por darnos tu paz. Ven, Señor Jesús. Acércate a nosotros en la hora de desmayo y de cansancio, cuando nos llena el temor y la aflicción. Danos de tu espíritu, Señor. Ven, Señor Jesús, a nuestro pueblo. Ven, Señor Jesús, a nuestro mundo. Ven y danos tu paz. Amén. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.